Hola, buenas tardes. Pues a nombre de Penguin Random House, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que ya extrañábamos la feria de minería presencial, así que ya se nos hizo. Y sobre todo, yo no había tenido la oportunidad de acompañar a nuestra querida autora Irmgard Emelhans, alias Gardi, a escuchar su libro, ¿no? Porque, bueno, una cosa es que uno esté caminando un poco al lado, pero ya tenerla enfrente y ver el librazo que ella escribió, ¿no? En el que pone a dialogar a escritores, o escritoras más bien, el cine, la música, el arte, para poner en contexto y saber qué sigue, ¿no? Con estos feminismos y hacia dónde vamos y de qué manera podemos reconfigurarnos, pues únicamente habla de su brillantez que siempre la ha caracterizado. Y para hablar de este libro, porque yo tampoco quiero robar tiempo y como ya estoy ciega, pues necesito ponerme los lentes, les voy a leer las semblanzas de nuestros presentadores, que son Daniela y Donovan. Daniela Gil es artista visual, editora y directora operativa de la prestigiosa editorial de libros de artistas Alias. En 2015 se graduó de la Escuela Nacional de Escultura, Pintura y Grabado, La Esmeralda, con un libro de artista titulado Sara, en el que plantea, según la autora, una articulación delirante de referencias ancladas en las oscuras relaciones narrativas de la feminidad con la belleza y la muerte. Sara es también la topografía neurótica, mórbida y narcisista de un sujeto que vive en relación especular con su representación. Bienvenida, Daniela. Y también está con nosotros Donovan Hernández, él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de los libros La crisis en la cabeza, reflexiones desde Michel Foucault y discutir la biopolítica. Su investigación se ocupa de la soberanía popular desde la teoría performativa de las identidades sociales con perspectiva crítica de género. Es docente en la UNAM, Estudios 17 y en la Ibero, así que bueno, con estos grandes conversadores podrán descubrir nuevas vías, nuevas rutas de escape para sobrevivir en lo que sigue. Muchas gracias, yo no quito más la palabra y Dani, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a Irmgard por invitarme a participar en esta presentación de su libro Amores tóxicos, futuros imposibles. Bueno, Irmgard ha sido mi maestra, amiga, persona admirable, congruente, una figura importante en mi vida y estoy de verdad muy feliz de compartir este espacio con ella. Y bueno, este libro plantea preguntas muy importantes, expone temas urgentes y estimula imaginarios para reconfigurar nuestra relación con el mundo en un ingenioso vaivén entre teoría, crítica, estética y experiencia personal, tanto cruda como reflexiva, y es algo que me pareció como muy interesante durante la lectura, ese balance, ¿no? entre tus experiencias personales y la parte teórica crítica, ¿no? Quiero empezar o abrir la charla con primero un fragmento muy breve que creo que esboza bien la posición emocional o política emocional sobre la cual está trabajada este libro, que es un fragmento que viene incluido en estas páginas que se llama Siguiendo a Arundhati Roy, y que dice: amar, ser amada, nunca olvidar tu propia insignificancia, nunca acostumbrarse a la violencia innombrable y la desigualdad vulgar de la vida que te rodea, buscar la alegría en los lugares más tristes, buscar la belleza sacándola de su guarida, nunca simplificar lo que es complicado o complicar lo que es simple, respetar la fortaleza, nunca el poder y sobre todo observar, intentar comprender, nunca esquivar la mirada y nunca, pero nunca olvidar. Y bueno, hay tres ideas de este libro que me parecieron muy importantes o que fueron las que más se inscribieron en mi cabeza tras terminarlo y quisiera comentarlas y que sobre cada una de ellas tú nos des tus opiniones al respecto. Voy a quitar esto de acá porque como que no logro llegar. Sí. La primera idea que se me quedó incrustada en la mente, y este término me lo saqué de la manga, es la noción de un feminismo total, ¿no? Porque el libro tiene como subtítulo El vivir feminista como forma de resistencia, ¿no? Y bueno, importante decir que cuando uno lee este libro se da cuenta de que no solo se trata de discusiones sobre género y derechos, sino de epistemología,
de identificar el entramado que sostiene la vida para defenderlo activamente, poniendo el cuerpo frente a la toxicidad sistémica e individual y reconociendo que la relación tierra-cuerpo es indisociable. También aunado a esta idea está la idea de que es un feminismo que trasciende la indignación, el trauma y la tristeza desde la empatía, la interdependencia, la pluriversalidad que amplifica el sentido del yo, un feminismo que amplifica el sentido del yo. Y que también combate el puritanismo, el neofascismo, que vincula lo erótico con lo político, que plantea la vida como un acto creativo, no productivo, basado en la autodeterminación y en contra del consumo. Y esto es una cita. Entonces, con respecto a esto, que sería como la primera idea que me interesa, ¿qué nos podrías decir? Gracias, Dani. Y gracias por acompañarme a presentar. Dani fue mi alumna, pero ya era ella cuando yo la conocí, ya sabía exactamente qué quería hacer. Y entonces aquí traje a Sarah Saltwater, que fue su proyecto de graduación, que está ahí como es una de las fuentes de inspiración de Amores Tóxicos, y justo en el libro lo que hago, el título puede parecer de autoayuda, pero no es para nada, es más bien un pretexto para hacer un homenaje a mis amigas reales e imaginarias y que me ayudan a pensar los problemas del presente, como dice Dani, este sistema de toxicidad en el que no honramos la relación entre cuerpo y tierra. La relación entre cuerpo y tierra está rota y esa es la fuente de la toxicidad, del cambio climático, de las epidemias de violencia de género, de los males a los que enfrentamos hoy en día, ¿no? Y yo encontré en los feminismos como una herramienta, ¿no?, a través de las reflexiones de ese libro, para encarar esos retos del presente. Y entonces, uno de los retos del presente para las mujeres es que la creación ha sido tradicionalmente apropiada por los hombres y la voz masculina, y existe la figura del falo como el origen de toda la creación, de la escritura, de la palabra, y la procreación o el trabajo reproductivo, ¿no?, que tiene que ver con tener hijos, cuidarlos, sostener la vida de los otros, establecer redes sociales y cultivar esas redes de cuidado, son despreciados por nuestro sistema heteropatriarcal capitalista. Entonces, uno de los retos que tenemos es reapropiarnos de la procreación y de la creación, porque hay un eslogan que me inspiró mucho, que vi en la marcha del año pasado, que ya va a ser la marcha, qué emoción, que decía, soy la artista, no la musa, porque ¿no?, justamente el proyecto de Dani tiene que ver con encontrar esas figuras de mujeres que eran esas musas suicidas, que eran mujeres con un potencial creador impresionante, generalmente bellísimas, que fueron las parejas o amantes o esposas de grandes autores, artistas, escritores con mayúsculas, y ellas, a fuerza de ser esas musas, se fueron consumiendo, no crearon o no llegaron a su potencial creativo, y muchas inclusive se acabaron suicidando. Entonces, como esta es parte de las historias de nuestras ancestras creadoras, feministas, que tenemos que acatar, procesar y hacer nuestras como parte de nuestra historia. Y entonces, esto que hace Dani en su proyecto de tesis sí fue una de las inspiraciones de Amores Tóxicos, en la cual yo recurro e invoco a las mujeres que me han enseñado muchísimo, que son, les digo, amigas imaginarias y amigas reales, y pongo a todas como en la mesa a dialogar. Entonces, en el libro hay, por ejemplo, una curaduría, digamos, de obras de arte de mujeres que trabajan en la abstracción, porque tradicionalmente las mujeres no podemos pensar porque no tenemos control sobre nuestros fluidos, escurrimos y estamos amarradas a nuestros cuerpos y amarradas a la reproducción, ¿no? Y por eso me encanta, hay que normalizar que vengan niñas a las presentaciones de libros y que estén en todas partes y no guardados, y reproducirlos en un lugar aislado de la sociedad donde nadie los vea, como normalizarlos en la vida cotidiana. Y ya se me fue el tren de pensamiento, pero ahí la voy a dejar porque si no... Bueno, quizás Donovan tiene algo que decir al respecto, ¿no?
Bueno, a mí me tomó por sorpresa que expusieras mi libro de esa manera, pero lo agradezco mucho. Y sí, de hecho, uno de los temas que me parece muy importante es, sí, cómo hablas como de situar también la trampa del cuerpo gestante, ¿no? En relación a la creatividad y pues sí, a estar dentro de un sistema de hiperproductividad, heteropatriarcal, etcétera, y qué pasa con la mujer creativa en ese momento. Yo me acuerdo que yo le ayudaba a Imgard a cuidar a su hija cuando era chiquita, ¿no? Y era así como que Imgard siempre estaba así en friega tratando de ir a lugares a exponer y sus escritos y sus clases y sus cosas y Laila pues pues necesitaba cuidados, no sé, realmente visibilizar ese trabajo al cual se expone una mujer que busca ser algo para sí misma en la vida, ¿no? Y trabajar pues es importante también, ¿no? Pero bueno, para no hablar de mi libro, que sí está vinculado, ¿no? Me paso al segundo. Bueno, para cerrar el primer tema, que es este rollo del feminismo total, me parece muy interesante de eso, ¿no? O sea, que este libro, para quien se acerque a él, no se trata solo de género y derechos, ¿no? O sea, se trata de todo, de cómo conocemos el mundo, cómo identificamos su toxicidad y cómo le hacemos frente a eso, ¿no? Otro de los aspectos muy interesantes que me gustó y que también se relaciona un poco con lo del libro y con lo que yo desarrollé con Imgard, es el abrazar la vulnerabilidad, ¿no? Que es algo que está presente en todas estas páginas, porque me gusta mucho cómo Imgard salta como de esta cosa más, te digo, más académica, más crítica, teórica, estética, a su propia herida, ¿no? A reconocerse a sí misma. Y eso es algo que yo también hice a mi manera cuando hice ese librito que fue para titularme, ¿no? Pero pues sí, o sea, me interesa mucho esa idea, ¿no? La idea de Imgard propone a lo largo de todos estos textos, analizando un puñado de casos y obras, ¿no? La idea de reconciliarnos con las heridas personales y compartirlas y tomar eso como un punto de partida y como una fortaleza en lugar de una debilidad, ¿no? El expresar las emociones generadas por el sensorium de violencia, que me gustaría que nos explicaras un poco de qué se trata ese concepto para la gente que no lo entiende, que delimita los bordes del yo. Y también el manifestarse en contra de la indiferencia, el desapego y el individualismo que nuestra sociedad nos inyecta todos los días en la médula, y para sanar desde ahí, abriéndonos hacia el exterior, abriéndose hacia los otros, ¿no? Entonces, sobre eso me gustaría que Imgard y Donovan nos dieran sus opiniones. El sensorium de violencia. Es que tenemos muy normalizado que somos socializados en cadenas de violencia que se transmiten como ondas en el agua cuando avientas una piedra, pero que además se heredan de generación en generación. Entonces, eso lo traemos en los códigos genéticos y lo traemos en el microbioma, en nuestra flora intestinal, y la seguimos reproduciendo. Y entonces yo todos los libros que había escrito hasta antes de como que trataba de hacer diagnósticos para cambiar el mundo, cambiar el sistema, ver por dónde, si era el cine, si era el arte, si era a través de la política dura, si era a través de las autonomías, que es por ahí donde estoy ahorita, pero también me di cuenta en un momento dado en que todos estamos jodidos y hemos sido socializados en esas violencias y eso hace que nuestra manera de interrelacionarnos no esté bien y por eso no podemos establecer relaciones de solidaridad a largo plazo, por eso no cuajan los movimientos sociales, porque todos estamos un poquito loquitos y jodidos por la manera en la que nos socializan y nos educan y por la herencia del colonialismo además y las cadenas de racismo y de sexismo y de misoginia y porque, sí, y porque nos madrearon de chiquitos y porque nos violaron de adolescentes y porque nos agredieron y porque nos discriminaron. De eso estamos hechos y de esa es la herida de la que estoy tratando de hablar y tratando de poner al frente como el punto de partida, justo. Y también lo que estaba pensando mucho en el libro era cómo por ejemplo, los proyectos que se tratan de hacer de puras mujeres acaban siempre en trancazos, lágrimas, y porque estamos todas muy heridas, muy jodidas y no sabemos interrelacionarnos, ¿no? Entonces, como que en este libro entendí, porque yo escribo para entender, que hay que sanar esas heridas
y ese es nuestro punto de partida para el futuro. Bueno, yo más bien tengo una cita de Irmgard en este libro, en donde ella dice: en el capitalismo Gore, la violencia se convierte en episteme, lo que yo denominaría sensorium de violencia, es decir, patrones de agresión que median no solamente el campo de las relaciones sociales, sino que se convierten en rasgos permanentes de la escena de la sociabilidad, dándole forma al género binario y a las relaciones de género y de clase, que yo creo que es una categoría súper valiosa para los activismos y también para la reflexión teórica y política, ¿no? O sea, ya normalizamos que no conozco a mis vecinos, a los que viven arriba o abajo de mi casa. Ya normalizamos que en la calle vas manejando y te das una vuelta mal dada y te dicen pendeja, o tú le dices pendeja a alguien más. O sea, ¿por qué es la música que oyen hoy los niños es tremenda y dicen groserías y es sexualmente explícita, y eso es parte de ese sensorium de violencia que en el libro concluyo que tenemos que reconfigurar, porque eso nos constituye como personas, pero además nos está encaminando hacia la autodestrucción y hacia epidemias de autodestrucción que tienen que ver con adicciones a las drogas duras, a los opiáceos, pero también a la comida, pero también a los videojuegos, pero también a cortarnos, ¿no? Y entonces todo está conectado. Sí, sin duda. También agregando a esto mismo, pues eso, como a nivel sistémico y a nivel individual, ¿no? O sea, como habla mucho a lo largo del libro como del hiperyo y de cómo, ¿cómo le llamas a esto? Bueno, como la era tecnológica que estamos viviendo ahora se centra mucho en el individuo, se centra en el narcisismo, nos vuelve más narcisistas, el peligro de esta hiperindividualidad que vivimos hoy, que se vive en una especie de casa de espejos con relación a la información, que también es violenta. Sí, por supuesto, los comportamientos destructivos autoinfringidos, las mujeres lo viven de manera bastante heavy, ¿no? Yo me cuento ahí. Cosas como la anorexia, las adicciones, ¿no? Tienen un mismo origen, ¿no? Que es este narcisismo exacerbado, esta crisis de relacionalidad, como la llamas, en la que vivimos hoy, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que me parecen sumamente interesantes de este libro. Y bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo al respecto de esto de la vulnerabilidad, ¿no? Porque paso entonces a la tercera cosa que se me incrustó en la cabeza con respecto a la lectura de este libro, que creo que es algo muy bonito, que quien lo lea va a poder observar, y que creo que es algo que cualquier teórico, cualquier persona que haga crítica debería tener presente, que es la idea de conocerse y criticar de forma situada. Irmgard trabaja todo este libro a partir también un poco de la idea de Donna Haraway del conocimiento situado, que es un concepto que propone no olvidar nuestra historia y asumir que la experiencia personal impacta nuestras enunciaciones, ¿no? Entonces, algo muy padre de este libro es que Irmgard está haciendo, y de hecho creo que es algo como que diferente de todos los libros que yo te he leído, o sea, que este libro lo tiene aún más, como esta conciencia muy clara de desde dónde estás hablando. No estoy diciendo que no lo tengan los otros, pero aquí lo haces así evidente muchísimo, ¿no? Y eso me gusta mucho también porque hay como este vaivén entre lo que son las postales, que son en estos textos cortos, en donde podemos leer a una Irmgard más cruda, más directa, más desde sus experiencias personales, y los otros textos que abordan de una manera bastante más académica, bastante más teórica, la cuestión de la estética, la cuestión del arte, las cuestiones políticas que a ella le interesan. Y eso me parece muy interesante, ¿no? La idea de que hay que tener muy claro desde dónde hablamos. Y para tener esto, o sea, para ejemplificarles esto, me gustaría leerles un fragmento, si nos da tiempo, que debe estar en algún sitio por aquí, en los rosas. Sí, que es un fragmento de este texto que se llama On Being Labeled Whitexican, que es un texto en el cual Irmgard dialoga con Yasnaya Elena Gil, que es una autora defensora de las lenguas indígenas y que pelea por evitar la desaparición de estas y de este tipo de pensamiento, ¿no? y de los derechos alrededor de su gente. Y ella
Bueno, les voy a leer un pequeño fragmento que dice: estamos en una época histórica en la que denunciar al racismo, militar por la visibilización y reconocimiento de los pueblos originarios, denunciar la continuidad de las violencias de los derechos humanos, votar por propuestas políticas progresivas está lejos de ser suficiente. El problema es sistémico. Por eso hay que empezar por la raíz del problema, el borramiento de la inconmensurabilidad de las historias de los que colonizaron el territorio y sus poblaciones originarias y de nosotros sus descendientes. Supongo que las llamadas prácticas y estudios descoloniales son un buen comienzo, pero también pueden ser una distracción de nuestra tarea en curso. ¿Cómo cambiarlo todo? ¿Por qué privilegios tengo que empezar a renunciar? ¿Y qué tengo que hacer ante la enormidad de la urgente tarea que claramente no puedo realizar yo sola? Yasnaya, yo desciendo de encomenderos, de aquellos ladrones que por encargo del rey de España vinieron a México a erigir ciudades bajo un modelo europeo, a meter la religión por la médula a los pueblos originarios, a explotarlos. Mis ancestros vinieron a administrar extensiones de tierra que venían con mano de obra gratuita para avanzar los intereses del rey de España. Mis ancestros son aristócratas autodesignados con documentos firmados por el rey de España para legitimar su despojo y su señorío sobre la tierra. Mis ancestros relegaron a miembros de sus familias, conventos, dieron caridad, rezaron varias horas al día, se pusieron cilicios, evitaron mezclarse con los llamados indios, so pena de tener descendencia impura, y sobre todo buscaron mejorar la raza, agregando más genes blancos a los suyos en el doble mandato de la desjudaización y de la civilización. Mis ancestros fueron cuidados, alimentados, aliviados, limpiados, atendidos por mujeres indígenas esclavizadas, ¿no? Entonces todo el libro tiene como esta pátina como de la crítica que a ti te interesa, pero a la vez una reflexión constante sobre qué lugar ocupas tú como devenir histórico, y eso también es muy interesante. A ver si nos pueden hablar al respecto ustedes. ¿Quieres decir algo? Me voy. Yo después. No, ese es como una carta a Yasnaya que le escribí así de: vamos a tener la conversación que hay que tener hoy en día, que es una conversación dura, ¿no? Que no se está teniendo, y que además es también como un poco mi crítica a los baños de pueblo. O sea, yo sé lo que es el proceso de colonización. O sea, yo lo fui a investigar y me fui a meter a los territorios ocupados palestinos un año, y luego periodos más cortos de tiempo, pero contiguos de tiempo, porque yo sentía que yendo a Chiapas yo no me podía desvestir de esa historia que les acaba de leer Dani de mis antepasados. Y entonces por eso tuve chance de ir a Palestina, para que mis amigas palestines me contaran cómo ellos están viviendo la colonización, que fue algo que lo que están viviendo ellos ahorita pasó en México hace 500 años. Entonces, como que esa carta Yasnaya es una crítica al baño de pueblo, ¿no? Y también decir, vamos a hablar de la opresión y de nuestra historia de colonización desde otro lugar, que no sea la víctima, el victimario, las acusaciones de racismo, de blanquitud. ¿Dónde empezamos? Y entonces, bueno, pues va por ahí, y todo el libro también está atravesado por las cuestiones de clase y género que me marcan como sujeto, aunque también trate de ser muy consciente de cómo hoy predomina una cultura de autoexhibición. Es decir, yo voy y me pongo mi yo ahí de frente, y eso hace que me valide como persona porque me ven. Entonces, como teniendo en cuenta como esas trampitas, sí traté de articular una voz que no cayera en eso. No sé si lo logré, pero esa fue al menos mi intención. Porque tenía que enunciar el lugar desde donde hablo, pero sin caer en esa trampa narcisista de autoexhibición. Pero también quería dibujar a través de palabras como: estoy parada viendo esto y estoy pensando en esto. No sé si o sea, como una estrategia para entender al mundo. Que les digo que yo escribo para entender, no para decir algo. Bueno, es que yo voy a hablar de eso, pero en un momento. Okay. Para cerrar mi participación, pues digo que sí, justo lo interesante de este libro es que no explica nada, no está diciendo esto es así, o sea, está planteando preguntas, no las está respondiendo, y son preguntas
que de verdad nos invitan a imaginar otro mundo posible, otra forma de conocernos, otra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con nuestras heridas y con las de los demás. Y te digo, me encanta como pensarlo desde ese lugar, ¿no? Desde un feminismo total, porque va más allá de cualquier cliché que se puedan imaginar sobre el feminismo. Es como un todo, ¿no? No sé qué más decir al respecto, más allá de que me encanta, de que lean el libro, y le paso la palabra a Donovan. Bueno, ahí, ¿se escucha? Sí, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Para mí es un honor, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder estar aquí en esta mesa hablando de este libro que es Amores tóxicos, futuros imposibles, el vivir feminista como forma de resistencia, que además tiene una portada maravillosa de Magali Lara. La verdad es que justo estábamos platicando de eso, que no sé, uno que viene de la academia, parece que mientras más feas son las portadas, más calidad tiene el libro, ¿no? Acá la forma y el fondo están muy afortunadamente de la mano. Es un objeto bello, pero además es un libro que yo creo que para mí tiene muchísimas virtudes. Sería muy difícil como poderlas sintetizar todas, pero por ejemplo, yo que he seguido la trayectoria tal vez de Irmgard más como desde las líneas de la crítica de arte que ella ha hecho, ¿no? Tanto de exposiciones, por ejemplo, de Bikini Watts, me acuerdo una reseña, ¿no? Que es como muy interesante sobre una pieza, ¿no? Que era como de la ballena Keiko, era una crítica como de el posmodernismo en México y tal, ¿no? Que me pareció muy interesante, y también sus trabajos con iFlux, que son justamente un portal de arte contemporáneo que creo que es también de producción teórica, que es de lo más relevante, interesante, ¿no? Yo cuando leo este tipo de textos, este tipo de posiciones, la verdad sí considero que Irmgard es, y no solo porque me haya invitado, ¿no? Sí considero que es una de las voces del feminismo en México más interesantes, más relevantes y con mayor proyección, ¿no? Que sin duda está, digamos, por supuesto, a la altura de Yasna y Aguilar, ¿no? Que sin duda está, digamos, como pensando en este tipo de canal que yo creo que tiene la gran virtud de hablar en distintos registros, tanto de la voz teórica, conceptual, muy rigurosa, con propuesta, digamos, muy sólida, y al mismo tiempo una tremenda capacidad narrativa, una formidable capacidad ensayística que hace de la prosa de este libro un trabajo sumamente sofisticado y sumamente, ¿cuál sería la palabra? Digamos, no solo preciso, sino también que ofrece una gama de matices que son muy ricos para pensar, ¿no? Que digamos, es un trabajo muy fino que no es pintar con brocha gorda, ¿no? Es un trabajo muy fino que va desde la reflexión de los eslóganes o de las consignas que se tienen que usar en las marchas, para también pensar a través de estas consignas, a través de piezas de arte, a través de narrativa, a través de novela, a través de ensayo, a través de los textos de otras y de otros, desde posiciones que para mí lo que hacen es ayudarnos a complejizar nuestra relación con el mundo. En ese sentido, el libro de Irmgard es sin duda uno de los libros de feminismo más nutridos, más versátiles que yo he tenido a bien leer, digamos, como dentro de la bibliografía producida en México, ¿no? Al día de hoy, y digamos, como en este tenor yo creo que su escritura tiene la gran virtud, como les he dicho, de atravesar por tres registros que ya Daniela lo ha mostrado también, ¿no? Que es, primero, el registro ensayístico, ¿no? Es un libro en donde se dan cita no solo posiciones de un feminismo inclusivo, no solo posiciones de un feminismo interseccional, ¿no? Que analiza el entrecruce entre clase, raza, sexo y género, por supuesto, ¿no? Un feminismo que se abre a dialogar de maneras muy ricas con las cuestiones de las maternidades, ¿no? Un feminismo que, digamos, en lugar de, digamos, encerrarse en una política de la identidad, abre
el claro y fundamental problema que tenemos hoy en día de construir una relacionalidad que apueste por la horizontalidad, que apueste por la crítica al falocentrismo, que apueste por la crítica al androcentrismo, que apueste por la crítica al antropocentrismo, ¿no? Digamos, en este contexto como de calentamiento global que todas y todes estamos padeciendo, y que también tiene esta tremenda vocación de, creo yo que ese es también uno de los grandes inputs de este libro, ¿no? De pensar de manera comprometida, sin abandonar por completo el espacio del activismo en el terreno social, que yo creo que eso es lo que hace que las reflexiones teóricas, las reflexiones conceptuales de este texto sean tan ricas, nos hablen tan directamente, nos interpelen cada vez que, o sea, cada línea es como recibir un insight, ¿no? Cada línea es como recibir digamos, hasta un señalamiento, la necesidad de una autocrítica, ¿no? Yo creo que en ese sentido es un libro no solamente muy bello, sino también muy valiente, un libro muy sincero, un libro en donde Irmgard como escritora se pone en cada momento de este texto, y este registro de la voz ensayística, este registro de la reflexión teórica que tiene nuevamente el gran mérito de vincular el arte contemporáneo con la academia más sofisticada, ¿no? Es lo que le da esa sutileza, ¿no? De poder hablar a veces directamente, a veces confrontativamente, a veces de manera oblicua, ¿no? Hablando de una pieza artística de Jeff Koons o de Marcel Duchamp, ¿no? De pronto, ¡pum!, encuentras que se pone en cuestión todo el sistema de relaciones sexo-género, ¿no? El heteropatriarcado, por supuesto, la colonialidad, y digamos, tiene esta versatilidad que las postales, creo yo, complementan muy bien, porque este libro, además de tener esta vocación ensayística, también tiene una serie de postales escritas, ¿no? En una prosa con una voz tal vez más narrativa, una voz muy situada, ¿no? Donde se muestra cómo se vincula, por ejemplo, el día a día de ser mujer en México, de vivir como mujer en México, las complicaciones que hay para atravesar la ciudad, que los carros se te avientan encima cuando estás paseando a tus perros, ¿sí me explico? Y todas estas cuestiones, ¿no? Que de una anécdota cotidiana se convierten en un objeto de reflexión, y que yo creo que esta especie como de, no sé, de impronta impresionista, me atrevería yo a decir, ¿no? Le da mucha frescura, mucha soltura al libro, y por supuesto el hecho de que este libro está constantemente atravesado por la cuestión de la imagen, ¿no? Hay imágenes de piezas artísticas de, por ejemplo, Lorena Wolfer, de Daniela Gil, de Mónica Mayer, por supuesto, ¿no? Y que además también hay una curaduría, yo creo que muy cuidada, muy bien seleccionada, de imágenes que están interviniendo constantemente el texto, y que yo creo que eso le da también un tremendo potencial, porque, bueno, lo digo nuevamente como alguien que viene de la academia, ¿no? Para que lleguen a publicar, bueno, primero para que se publique un libro, ¿no? es una tremenda travesía, y luego para que se publique con imágenes es todavía más difícil, así es que yo creo que ahí se sacaron un 10 con el trabajo de edición, porque las imágenes no necesariamente son comentadas por el texto, pero sirven siempre como un contrapunto, es como una especie de dialéctica, una relación que provoca chispas, ¿no? Entre lo que se ve y lo que se puede leer, ¿no? Entre, digamos, el registro interesante del arte contemporáneo, sus pautas conceptuales, las propias citas que Irmgard incluye de Arundhati Roy, por supuesto, ¿no? Como ya ha dicho Daniela, entre otras escritoras, la manera de comentar novelas y películas, que eso es algo que a mí me gusta mucho, yo me identifico mucho con esa técnica, ¿no? De comentar películas, novelas para, digamos, proponer, postular conceptos que tocan la experiencia corporal, que tocan la experiencia subjetiva de las y los lectores, ¿no? En ese sentido, yo creo que el libro ataca prácticamente todos los frentes relevantes de la discusión, ¿no? La cuestión de la colonialidad en México, la cuestión de la depredación de la naturaleza por parte del capitalismo, el hiperconsumo, el hiperindividualismo, nuestro problema de relacionalidad. Y bueno, podríamos hablar largamente en torno a esto. A mí, para tal vez
cerrar mi comentario, porque lo que queremos en el fondo es escuchar a la autora, ¿no? Me gustaría simplemente leer, si es posible, una de las postales que Irmgard incluye en este libro, que, bueno, hay niñas en el auditorio, bueno, voy a decir una palabra grosera, bueno, que es postal emputada. Busco salidas como escribir y ejercitarme para apaciguar mi furia y agresión, en parte originadas por mi propia internalización de la violencia de género, pero me preocupa mi hija de 10 años. ¿Cómo prepararla para el hecho de que posiblemente ella o alguien muy cercana a ella sufrirá abuso en algún punto de su vida? ¿Cómo prepararla para que entienda las implicaciones de vivir en un país donde el feminicidio es común y la impunidad es la regla? ¿Cómo protegerla? En estos tiempos neofascistas y polarizados, me parece urgente encontrar bases en común para un feminismo que resista la tentación de pluralizar las luchas a partir de clase, identidad de género, etnia, preferencia sexual. Porque la violencia de género no tiene miramientos con estas distinciones que hacemos las propias mujeres para empoderarnos. Y también me parece urgente revertir la consigna "lo privado es personal y es político", en "lo político me lo tomo personal y es un problema colectivo". Por eso quisiera imaginar un mundo distinto a este, en el que los padres heredan la vulnerabilidad a ser violada, no protegen a sus hijos e incluso son los violadores de les hijes. En otro mundo, ninguna mujer se sentiría sola ni recurriría a un hombre para llenarse. En ese mundo, todos nos sentiríamos protegidos y amados, y yo creo que hay que luchar por ese mundo. Muchas gracias. Gracias, Donovan. Creo que este libro está atravesado, no sé si la palparon al leerlo, pero para mí al escribirlo estaba atravesado por una angustia de estar a la altura de los tiempos. La mayor parte del libro la escribí durante la pandemia encerrada, donde se hizo más, donde sentía más esa vulnerabilidad. O sea, como que lo que yo le quería decir en resumen a Yasnaya en esta carta es decirle, mira, estamos aquí en este momento histórico frente a frente. Por fin hay una mujer indígena reconocida como escritora con quien podemos dialogar como en un lugar simétrico. ¿Cómo le hacemos? La civilización de mis antepasados se está derrumbando, está haciendo que se destruya el mundo. ¿Desde dónde conversamos y cómo pensamos al futuro? ¿No? Un poco va por ahí. Entonces, como que en el libro sí tenía esta angustia de estar a la altura de los tiempos y generar un pensamiento justo que articulara los problemas del presente, pero no desde un lugar que fuera deprimente o apocalíptico, sino más bien que fuera como una semilla para plantar vida. Y esa como semilla para plantar vida la empecé a encontrar en las alianzas intelectuales y interpersonales también que voy generando también con el libro, ¿no? Lo que dices de las imágenes sí hay. Entonces, las mujeres hemos estado históricamente borradas o sacadas de la creación y sobre todo del lenguaje de la abstracción en pintura. Y entonces lo que hago es poner mujeres que trabajan el lenguaje de la abstracción en pintura, desde Magali, que es como la abuela, mamá, hasta las más jóvenes, y también mujeres que han trabajado en arte y feminismo, desde Mónica Mayer hasta Dani, por ejemplo, y otras alumnas mías que están en el libro. Y entonces me gustó muchísimo cómo defines a la imagen como una dialéctica con el texto. Yo me parece que sí funciona así totalmente. Yo las había pensado como pies del pensamiento y que están ahí en parte, que son generativas del texto y que dialogan, aunque sea oblicuamente con el texto o dialécticamente. También me gusta pensarlo así. Gracias. Y también, o sea, esa angustia que estuve escribiendo el libro era como, ¿qué vamos a hacer porque ahorita ya regresamos todo a la máquina capitalista, a todo lo que da y a la vida como antes, pero mucho más intenso que antes. Pero en ese momento la pandemia fue muy rico para mí, para, por ejemplo, poder valorar el trabajo reproductivo y ocuparse de una misma y de las cosas de la casa y estar en la casa y estar en familia y estar con los amigos muy cerca y tejer esas relaciones más de cerca
y no tener que estar en 20 lados y no tener que autoexplotarse, y entonces imaginar, bueno, ¿qué va a ser? También me entró una crisis de angustia así de lo que yo hago como escritora y docente, a lo mejor en el futuro, que se veía desde la pandemia, no va a ser obsoleto, y entonces me voy a tener que reinventar y hacer otra cosa, ¿no? Como que todo ese tipo de pensamientos estaban muy presentes a la hora de escribir el libro, como también qué vamos a hacer cuando ya no tengamos dinero, cómo nos vamos a alimentar, cómo vamos a sostener la vida, pero pensar en la historia del siglo XX, las formas de asociación que se crearon, ya sean institucionales o extrainstitucionales, acabaron en historias de terror, de abusos, violaciones, sectarismo. Entonces, ¿qué es lo que está fallando ahí? Y como una de las cosas que concluí es para poder retejer a lo social necesitamos reconocer que somos interdependientes unos de otros y que también somos interdependientes del medio ambiente que nos rodea, como la medicina, la ciencia occidental nos dan esa falsa idea que la piel nos aísla de los demás y del mundo y que somos como estos sobres autocontenidos. Claro que no. Somos seres porosos que dependemos de nuestras relaciones con los demás y con el medio ambiente. Entonces, como que va el libro hacia pensar esa epistemología no moderna o desmoderna de cómo podemos entender al mundo desde ese lugar. Como ahí esa es como la conclusión. Para poder pensar un futuro para heredarlo a los niños. Bueno, pues estamos cerca de que se nos acabe el tiempo, pero sí, ahí hay un concepto que me parece bien bonito que planteas seguido, que es el de la inconmensurabilidad, ¿no? O sea, como reconocernos en esa cosa inabarcable, de diversidad inabarcable, ¿no? En donde vamos a cambiar la igualdad por la desigualdad inabarcable, ¿no? Por saber que no conocemos, o sea, que nos rebasa por completo cualquier cosa que imaginemos como que compartimos con el otro, ¿no? Y eso está muy, muy interesante también. Para cerrar el tema de cómo Imgard aborda el arte, porque no hablamos tanto acá, comento brevemente, o sea, a lo largo del texto van a poder ver sí, o sea, como estas imágenes que ella destaca, de alumnas, de artistas que le interesan, y también de repente críticas a posiciones estéticas, a la idea del genio, a la idea al artista consagrado, ejemplos de obras que ponen las tildes sobre las letras por ejemplo, lo que hace el colectivo Lake Varela en Bellas Artes, ¿no? Hablando sobre la monumentalidad, ¿no? A revisar cómo se trabaja desde la mirada masculina, la idea del deseo, ¿no? En este texto sobre Kunz y Duchamp, ¿no? Y luego terminar dando ejemplos de artistas que más bien se dedican a tomar una posición activa en ese deseo, ¿no? Y retomar el control de su propio placer y su propio exhibicionismo, su propio cuerpo. Entonces, vaya, hay como estos saltos, no sé, este vaivén de temas que abarcan tanto y son tan ricos a lo largo del libro que de verdad lo vuelve una lectura como muy, no sé, plural, ¿no? Diversa, ¿no? Donde busca una sola cosa en muchos soportes, ¿no? Pero bueno, estoy haciendo un poco como de maestra de ceremonias porque nos quedan 5 minutos y quisiéramos ver si tienen preguntas en algún espacio por allá. ¿Sí? No pude escuchar toda la narración, pero yo me pregunto que si la vida que estamos viviendo ahorita no es consecuencia de mucha historia y que en este momento lo que es evidente es que hay una concentración de riqueza brutal, donde unos cuantos tienen de todo en exceso y grandes poblaciones no tienen nada. Entonces, ¿no es también consecuencia esta vida que vivimos de esa desigualdad tan grande? Sí, pero esa desigualdad viene de una jerarquía que inventaron los europeos que se pusieron por encima de la tierra y de todos los seres vivos del planeta diciendo el yo blanco masculino es el que domina y hace que todos los sistemas estén puestos a mi disposición, a mis deseos y necesidades.
Y ahí empieza la desigualdad, y ahí empieza la idea de raza, y ahí empieza la idea de dominación y el ejercicio de la depredación como forma para sostener la vida humana. O sea, si pensamos en la idea de recursos, que son lo que sostienen la vida, los recursos naturales, la tierra, el agua, el aire, las plantas, las semillas, conceptualizados como recursos, están ahí para que yo los agarre, los tome y me los lleve. Y por eso estamos al borde del colapso medioambiental y climático, porque no tenemos esa relación de reciprocidad con los sistemas que generan vida en la Tierra y mucho menos entre nosotros. Y entonces el origen de la desigualdad es esa forma de depredadora de relacionarnos con la Tierra y con los otros. Y esa violencia que estamos actualmente ejerciendo contra la Tierra para alimentarnos. Piensen en las granjas de pollos, cómo viven las porcinas, en la agroindustria, cómo devasta el suelo, la tierra. Esa misma violencia es la que se ejerce en contra de los cuerpos feminizados y vulnerables, ¿no? Entonces es parte de una misma lógica y el principio de la desigualdad, claro, de la cual estamos viviendo una forma extrema hoy en día. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Sí? Bueno, entonces se podría tomar, bueno, como pregunta hacia usted, si, ay, perdón, estoy nervioso. Creo que, por lo que entiendo, intenta demostrar cómo es importante la descreencia, la deconstrucción de uno mismo para construir en base a las cosas que obviamente ya hemos hecho mal, no solo nosotros, sino nuestros antepasados. Entonces, ¿usted consideraría como prioridad, antes de intentar cambiar por fuera el sistema, cambiarnos a nosotros mismos dentro de todo ese sistema heteropatriarcal que nos está limitando en muchas cosas, y no solo a nosotros, sino más que nada a las mujeres? Entonces, ¿usted consideraría que es como prioridad en todo esto después de esta reflexión de este libro? Sí, qué buena pregunta. Ese es lo más importante, lo básico. Yo lo he dicho y lo escribo en el libro, el Estado tendría que pagar la salud mental y la terapia de todes, porque ese debe ser nuestro punto de partida. Y el sistema está tan en contra de nosotros que el seguro no cubre la salud mental, pero además nos está envenenando con opiáceos y calmantes y medicamentos que alteran nuestros neurotransmisores y básicamente la fisioquímica de nuestro cerebro. Y es parte de este capitalismo voraz que deprecia la vida, depreda la vida y nos está matando, ¿no? Entonces, sí, todos tenemos que ir a terapia, puede ser Al-Anon, que no cuesta, o Alcohólicos Anónimos, o reunirse con grupos de amigues, o encontrar un mentor, un guía, sí es vital, y si no estamos bien, no vamos a poder imaginar el futuro, ¿no? Ajá, para hacerle crisis frente a esa crisis de relacionalidad que es interpersonal, pero también con el planeta. Gracias. ¿Alguien más? Tenemos un minuto. Oiga, entonces la conciencia de los seres humanos, ¿dónde se queda? La repensamos en el intestino. Lo que pasa es que esa idea de que tenemos razón y conciencia y de que la inteligencia humana está centrada en los ojos es una ficción que han mantenido a este sistema moderno colonial durante 500 años, pero estamos descubriendo que nuestra inteligencia en realidad reside en los intestinos y que hay una conexión muy vital entre el intestino y el cerebro, y lo que manda es aquí, y que las enfermedades y la crisis de enfermedades inflamatorias que hay, diabetes, hipertensión, autismo, Alzheimer, cáncer, tiene que ver con que no estamos bien en nuestro alrededor, y eso nos afecta a los intestinos y nos afecta a la salud mental. Entonces, si repensamos el concepto de conciencia y empezamos a pensar por cómo pongo en equilibrio al planeta, empezando por mi intestino, yo creo que ese es otro de los puntos de partida del futuro. Sentirnos bien en la visceralidad, ¿no? Desde lo animal y lo visceral, poder encontrar ahí un estado de bienestar, en lugar de depredación loca. Como dice en una parte del libro de Imgard,
Los seres humanos son los únicos animales que matan a las hembras en la naturaleza, ¿no? O sea, es como no tiene ningún sentido. ¿No? Y es algo cultural aprendido. Pero bueno, ya No es una aberración, es que las condiciones bajo las cuales ejercemos la maternidad son de campo de concentración y se vale decir que no a la maternidad. Y fue la lucha de las mujeres hace 50 años que dijeron estamos luchando por la elección, a ser madres o no y a decidir si tenemos hijos o no, en otras condiciones. Sí, lamentablemente yo siempre rompo el encanto porque ya nos echan, pero como dice, esto da para mucho más. Es un libro que sí nos queda más que reflexionar por miniaturas como este para poderles dar un mundo mejor y que tengan una mejor manera de relacionarse con los otros. Así que bueno, agradecerles su presencia. Gracias Donovan, gracias Daniela, gracias Gardi. Compren el libro, sigan a Gardi, háganle todas las preguntas que tengan en su cabeza porque es un libro que no los va a dejar en paz en ese sentido y aprovechen a Donovan y a Daniela también para hacerles más preguntas. Gracias, que tengan buena tarde.